Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 5 minutos. Le damos la bienvenida al abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta. Lo digo completo el nombre, Raúl, porque realmente siempre hemos tenido en la memoria el nombre Raúl Clemente Huerta. Bienvenido, buenos días. Claro, gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de esta radio tan importante y este programa tan escuchado. Por supuesto, el nombre de mi abuelo es un orgullo y también un peso agradable de llevar, porque así como me ha abierto todas las puertas desde que tengo uso de razón, asimismo me exige un rendimiento superior a lo normal. Pero bueno, eso es lo agradable y eso es lo bueno. Para mí es un orgullo. He visto la trayectoria, el currículum, Raúl, y realmente es amplio en la parte privada y también con algunas colaboraciones en la parte pública. ¿Qué significa, y quisiera comenzar por ahí para que nuestros amigos oyentes se incorporen siempre a estas expectativas, ¿no? ¿Qué significa para Raúl Ledesma llegar al Ministerio de Trabajo? Bueno, la verdad que es muy interesante, de nuevo, un reto más en la vida que se presenta. Siempre quise poder estar donde pudiésemos ordenar la casa de manera efectiva, porque desde afuera uno puede presentar alternativas, propuestas, sugerencias, pero la verdad que muy rara vez se las aceptan, y normalmente desde afuera los abogados en libre ejercicio son los que vivimos y sufrimos a las instituciones. Yo soy laboralista ya por más de 15 años y la verdad que he sufrido y he vivido las experiencias en el Ministerio de Trabajo. Y digo sufrido porque no ha sido el mejor de los servicios. Y cuando he querido acercarme a un ministro, tratar de enviar una consulta, tratar de llegar a un ministro, la verdad es que nunca he podido. Escasa, si una sola vez contada, logré reunirme 5 minutos con un ministro de Trabajo, y fuera de eso, nunca jamás lo logré. Entonces, y eso que yo tengo algún recurso, alguna posibilidad, algunas conexiones, amistades, ¿no? Imagínense la gente de a pie común y corriente, tan común como yo, pero con menos relaciones. Entonces, para mí es importante, ahora que estoy en el ministerio, cambiar esa realidad. Yo atiendo a todas las personas que me lo requieren, más bien eso sí genera un problema a mi agenda, genera un problema a mi coordinador de despacho, que lo tengo loco, porque le subo reuniones, le monto reuniones, en fin. Pero es que la verdad es que yo creo que es importante escuchar a la gente, escuchar a las personas. Es la única forma de mejorar los servicios que tiene el Ministerio de Trabajo, es la única forma de mejorar los productos que tiene el Ministerio de Trabajo y que tiene, de acuerdo a la ley, posibilidad de hacerlo, nuevas modalidades de contratos, ya vamos a hablar un poco de eso, pero en general yo creo que es una oportunidad valiosísima de poder hacer lo que uno siempre dice desde afuera: ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen acá? Bueno, ahora es el momento, y yo sí estoy receptando absolutamente todas las sugerencias para mejorar los servicios, y ya esta semana vamos a tener algunos nuevos anuncios, algunos acuerdos ministeriales a través de los cuales vamos a cambiar ciertos procedimientos internos, administrativos, de registro de reglamentos internos, de registros de contratos, de canales de comunicación para las denuncias, de sistema de notificación de inspecciones integrales, por ejemplo, en fin, un montón de procesos administrativos que normalmente han sido sumamente engorrosos y sumamente lentos en el Ministerio de Trabajo. Y ahora es la oportunidad. Así que mi percepción, mi primera intuición, mi primera exposición de cuando supe que había esta posibilidad en el Ministerio es: ojalá se dé para realmente cambiar las cosas que creo y que sabemos muchos abogados debemos de cambiar y mejorar. Sí, yo en lo personal comparto, ¿verdad?, esa forma de administrar moderna, Raúl Ledesma, como ministro de Trabajo, porque realmente es la manera de incorporar a los involucrados, incorporar a las personas, aunque puede demorar quizás los primeros días, un poco más, pero es mejor saber cuáles son las bases, como cuando uno construye un edificio, ¿verdad?, bien sustentadas, para poder proyectarse. Sin embargo, tomar una situación de conflicto como era estas tres partes, por un lado el gobierno tomando disposiciones, leyes, decretos, por otra parte los trabajadores divididos, y por otra parte también la parte productiva que dice que no se le permitía dialogar con el gobierno, divididos, separados los trabajadores de los empresarios. Acá Ecuador necesita cantidad.
El presidente Lenín Moreno ofreció en campaña 250.000 empleos por año. Aparte de la cifra, que la podemos también tratar, es el tema de la calidad del trabajo y la generación de empleo. Raúl, ¿cómo hacer para que esa coordinación tripartita en este nuevo estilo de gobierno sea una realidad? Bueno, ya lo hemos venido haciendo. En realidad, desde el momento que nos posesionamos, empezamos a aceptar y a recibir a una serie de delegaciones, tanto del sector sindical como del sector gremial, como también distintas cámaras de la producción, es decir, a distintos actores en este diálogo tripartito que sí lo venimos practicando de manera puntual desde el día 1. El presidente además ya abrió las mesas de diálogo, que serán otra valiosísima oportunidad para aglutinar a otros muchos personajes, que por supuesto, como va a haber varias mesas sectoriales, va a haber oportunidad de integrar al trabajo con mucho más celeridad a mucho mayor número de actores. Pero claro, ya lo hemos venido practicando, hemos recibido a centrales sindicales, hemos recibido a cámaras de producción. Y la idea es esa, los 250.000 empleos o más, ojalá fuesen más. Nosotros no somos quienes vamos a contratar 250.000 personas, porque la idea no es aumentar la burocracia. La idea es generar las herramientas jurídicas, las herramientas administrativas, las herramientas necesarias para el sector productivo. Por eso estamos hablando de la dinamización laboral. ¿Qué es la dinamización laboral? Lo que implica, primero, aclaro nuevamente, no tiene absolutamente nada que ver con la flexibilización laboral, de ninguna manera. La dinamización laboral lo que busca es agilitar los procesos, acelerar los procesos, ¿verdad? Acortar los plazos en los procesos y presentar una nueva tipología de contratos, una nueva, de acuerdo a las distintas actividades productivas que hoy día en el Ecuador no existían hace 10 años. Usted verá cómo hoy día existen compañías que hace 10 años sencillamente no existían. Hay compañías Spotify, hay compañías de Internet, hay compañías, en fin, hay un sinnúmero de servicios, aplicaciones de Internet, que hoy día, y que son, digamos, aglutinadas en compañías, no digo que son solo aplicaciones. Existían un sinnúmero de actividades que hace 10 años, hoy día existen, no existían. Y hace 10 años existían un sinnúmero de compañías que hoy día, en cambio, ya prácticamente están disueltas, están eliminadas. Usted tiene las mismas cámaras fotográficas, todos los servicios que hoy día presta un celular, servicios de fotografía, servicios de mensajería, servicios... diseño. En fin, hay un montón de servicios que eran compañías. Es decir, y hoy día todas esas compañías han quedado obsoletas y esas compañías tenían un sinnúmero de plazas de trabajo. Probablemente han quedado obsoletas y todas han sido casi absorbidas por el celular en un montón de aplicaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer es estas nuevas tipologías, estas nuevas dinámicas en el sector turístico, por ejemplo, que necesitan contratar personal por estacionalidades puntuales, por eventos. Hay los hoteles pequeños que no tienen un número importante, no tienen eventos todo el año, entonces no pueden contratar una cuadrilla de saloneros, de cocineros, para todo el año, de manera indefinida. Entonces, nosotros proponemos contratar por evento, por 5, 10, 20, dependiendo del número de eventos que tienen contratados, por ejemplo, en un mes. Eso lo han recibido, pero de manera muy positiva el sector turístico, porque ese era un requerimiento desde que se eliminó el tema de la contratación por horas. No es contratación por horas, es contratación por evento, pero le da la posibilidad, le da un respiro al sector, más que un respiro, le da una nueva herramienta al sector turístico y a los empleados les da la posibilidad de trabajar no solo en un hotel, les da la posibilidad de trabajar en 3, 4 hoteles al mismo tiempo. En un hotel pueden atender en la mañana, por ejemplo, un coffee break, al mediodía una presentación de evento y en la noche pueden atender un tema social. Es decir, le da también esa capacidad al salonero, al empleado, para poder tener un mejor ingreso. Eso es dinamizar, eso es la dinamización laboral, que como dije, no tiene nada que ver con otras propuestas que sí pudieran precarizar al trabajador y eso no lo vamos a permitir. Sí, esa parte, y yo quisiera compartirla acá con el ministro de Trabajo, el abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta. Muchas personas me llamaban cuando se discutía el decreto 8.
Tenían, por ejemplo, restaurantes y dice, ¿yo cómo puedo contratar a una persona para 3, 4 horas a la hora del almuerzo y tengo que pagarle las 40 horas semanales? Luego, de alguna forma, se reglamentó, se pudo trabajar por determinadas horas, diríamos. Pero todo esto, entonces, se está creando nuevas formas, en este caso sería por eventos, en la parte turística sobre todo, Raúl. Sí, ¿hay otras ideas al respecto cuando se habla de la creatividad? Claro, por supuesto. En el sector acuícola, por ejemplo, hay camaroneras que no pescan todo el año. El problema, hay un contrato y le dirán algunos ingeniosos, le dirán que, pero ¿para qué quiere esto si ya existe el contrato eventual? El contrato eventual tiene dos limitaciones que son muy importantes. La primera tiene un incremento del 35% del valor hora. El contrato eventual, por si acaso, se liquida también por hora. O sea que es un poco un juego de palabras esto que el contrato por hora, porque en realidad... Como que se trató de acomodar el tema, ¿no? Entonces, el contrato por hora tiene dos particularidades. Una, que tiene un 35% de incremento valor hora, ¿verdad? Adicional, lo cual lo hace costosísimo. Y segundo, que solo se puede utilizar por 180 días al año, continuos o discontinuos. Es decir, usted lo puede hacer 6 meses de corrido, por ejemplo, o lo puede utilizar un mes sí, un mes no, y completar 180 días. Son dos limitaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Si usted en el sector hotelero, el cual acabamos de mencionar, tiene 181 días de eventos, ya no puede utilizar ese contrato. Ya tiene que usar el indefinido. Es decir, ni siquiera el de año fijo, porque ya el de año fijo está abolido. Tiene que usar el indefinido. Entonces, si tiene 182 eventos al año, 182 días de eventos, se fregó. Si en el sector acuícola usted pesca 182 días al año, se fregó. ¿Por qué? Porque tiene que contratar una cuadrilla, por ejemplo, solamente para la pesca de camarón de manera indefinida, lo cual a camaroneros pequeños, ni siquiera estamos hablando para los grandes, porque los grandes tienen eventos, tienen pescas todo el año. Los hoteles grandes tienen eventos todas las semanas y todos los fines de semana. A ellos no les afecta. Pero los empresarios pequeños, sobre todo, sí tienen este problema de no poder contratar de manera indefinida, como usted bien acaba de señalar, los restaurantes pequeños, los hoteles pequeños, camaroneras pequeñas, los arroceros tienen... estuve en Daule la semana pasada en La Seca, y hay productores de arroz que tienen apenas 10 cuadras, que no es una cantidad gigantesca, pues 10 cuadras. Y a ellos se les hace un problema, por ejemplo, la fumigación, porque ellos tienen que contratar personal de manera indefinida para fumigar 180, 185, 190 días al año, las 10 cuadras. Entonces, claro, me dice, necesitamos una modalidad de trabajo que nos permita estas labores de fumigación solo por los tiempos que los contratamos. Y esa es la idea. Y ojo, que otra cosa que quiero precisar. Nosotros, claro que estamos pensando en esos casi 4 millones de personas que tienen empleo. No vamos a permitir que se los precaricen, no vamos a permitir ni a retroceder en ni uno solo de sus derechos ganados. Pero nosotros estamos fundamentalmente pensando y priorizando el trabajo de los otros 4 que no tienen empleo. Porque solamente más o menos 4 millones aproximadamente tienen un empleo formal, tienen empleo pleno. Pero el resto de ecuatorianos en capacidad económica activa, que son 4 millones más aproximadamente, están en subempleo o en empleos informales, pero no tienen empleo formal, empleo digno con cobertura del Instituto de Seguridad Social. Y para esos es lo que vamos a priorizar el trabajo. Nosotros, claro, nos preocupamos de los que ya tienen empleo, pero sobre todo nos estamos preocupando de aquellos que están en desempleo. Entonces, todos esos a veces detractores, gente que a veces es exagerada, digamos, ¿no? Y que empieza a hablar que vamos a precarizar, que no vamos a permitir la precarización, pero ¿quién está hablando de eso? Si estamos hablando de gente que ni siquiera tiene empleo, y gente que se muere de ganas de trabajar. Así que, por favor, seamos un poco más coherentes, un poco más moderados en esto, y pensemos en los ecuatorianos y no en hacer política. Perdón que hable tanto, pero quiero señalar... No, a mí me parece muy bien el detalle, ¿no? Los ecuatorianos que escuchan, todos los que escuchan. Yo en varias reuniones he dicho que nos vamos a topar, y ahora con oportunidad de las mesas de diálogo, el Consejo Consultivo Tributario, tenemos algunas herramientas. Nosotros en el Ministerio ya estamos relanzando la mesa sectorial y el Consejo Consultivo Laboral,
donde está para el diálogo tripartito empleadores, empleados y por supuesto el Estado. Pero yo siempre señalo, nos vamos a topar con dos tipos de personas inevitablemente. Con aquellos que quieren trabajar y proponer, indistintamente estar de acuerdo o no con la propuesta, pero quieren trabajar, quieren lograr esas 250.000 y más plazas de empleo, y aún estando en desacuerdo, el objetivo es ese. Y tenemos el otro grupo, que felizmente es minúsculo, y son los que quieren hacer política. Y con los que quieren hacer política, desde cualquier sector, sean empleadores, sean empresas o sean sindicatos, sindicalistas, centrales sindicales, no importa. Los que quieran hacer política, va a ser muy complicado poder dialogar, porque ellos siempre tienen que mantener el conflicto. Hay que entenderlo, la política es así, es verdad. Turro que lo diga, pero es así. Ellos, su negocio, por así decirlo, es mantener latente el conflicto. Entonces ellos no les interesa llegar a una solución, porque en el momento que llegamos a una solución o a un acuerdo, se les acaba la capacidad de hacer política. Y recordemos que estamos a puerta de una nueva elección en el 2019. Hay gente que necesita estar al otro lado del río para poder proponerse ante la ciudadanía en el 2019 como la opción en contra de la otra parte. Entonces, lamentablemente, pero eso la ciudadanía lo va a reconocer en el proceso de las mesas de diálogo, en el proceso de los acuerdos a través del Consejo Consultivo. La ciudadanía va a reconocer y va a identificar a esos ecuatorianos, ojo que no digo malos ecuatorianos, esos ecuatorianos que están pensando más en hacer política que hoy día en recuperar al Ecuador de la crisis económica. Sí, y creo que también lo importante, ministro Raúl Ledesma, es que se vean los resultados. Y creo que el resultado habla por sí solo y la ciudadanía tendrá que ver. Yo sé que ustedes tienen grandes desafíos, no tienen un presupuesto holgado como antiguamente había con el asunto del petróleo, pero hay que ganarle tiempo al tiempo. Ahora, yo quisiera globalizar un poquito el tema sobre el trabajo. Estuve revisando nuevamente el día de hoy el índice de productividad a nivel internacional del Foro Económico Mundial. En Ecuador tenemos lo que es la matriz productiva, pero lastimosamente se orientó grandemente a una ideología. La redistribución de riquezas, el fomento al pequeño industrial, lo cual es correcto, pero las grandes empresas internacionales buscan los países donde hay los estamentos necesarios, los índices de productividad, competitividad. Ecuador clasificó en el año 2016-2017 el puesto 91 en 338 y el año previo había estado en el 76, es decir que hubo un deterioro. En este sentido, habrá que conversar. Yo sí creo que con los dirigentes empresariales, dirigentes gremiales, también de trabajadores, algunos entienden, yo los he entrevistado y hemos conversado, ellos sí conocen que el día de hoy, ministro, hay que hablar de productividad, no explotando al trabajador, que es otra cosa, pero sí buscando alternativas de producción, y yo creo que en ese sentido va a aportar mucho esa mesa que ha creado el presidente Lenín Moreno, ese Consejo Consultivo Productivo y Tributario, de tal manera que la industria, el comercio, busquen la productividad, pero con esas tres fuerzas: gobierno, trabajadores y empresarios. Claro, obviamente la mejor forma de salir de la crisis de cualquier país es aumentar la productividad laboral. Ojo, ni siquiera solo la productividad laboral. De manera más específica. ¿Qué significa aumentar la productividad laboral? Significa que un empleado, no significa cargarle el puesto de 2 empleados. Eso es explotación. La productividad laboral significa que el empleado de mutuo propio, por ejemplo, produce una tercera parte más de lo que normalmente producía, el doble de lo que producía. En general, cualquier aumento en su producción diaria de trabajo, pero por incentivos que reciba, no porque se le obligue a hacer el trabajo de 2 personas. Cuando se le obliga a hacer el trabajo de 2 personas o se le carga, por ejemplo, en las empresas de seguridad doble turno, contrario a lograr el objetivo de tener una mejor productividad, más bien la productividad baja por el cansancio, el exceso y la obligatoriedad del trabajo asignado. Cuando un trabajador se lo incentiva, y para que se lo incentive, usted tiene que también compensar o incentivar al que lo contrata, pues. Porque no es cuestión de decirle, oye, págale más y tú friégate, y ve tú cómo haces, en plena crisis económica en la que estamos. No, tú mejórale las condiciones de trabajo, incentívalo para que trabaje mejor, para que trabaje más, para que produzca más.
pero yo te voy a compensar a ti de esta manera, Así también es. te voy a incentivar de esta otra manera. Y en ese marco hay varias alternativas dentro que ya se han venido conversando de manera anticipada para presentarlas en el Consejo Consultivo Productivo Tributario. Efectivamente, hay varias posibilidades con respecto al anticipo del impuesto a la renta, con respecto del el valor por el porcentaje de salida de divisas, en general procesos de determinación tributaria, en fin. Ya se han conversado facilidades en líneas de crédito tanto de Ban Ecuador como de la CFN, facilidades en líneas de crédito en general en la banca privada. Es decir, ya se han venido conversando un sinnúmero de propuestas que en el marco de ese consejo se van a presentar y probablemente vamos a recibir un montón de propuestas adicionales que lo que buscan es eso, mejorar la productividad, mejorar la situación laboral de los trabajadores y generar nuevas plazas de trabajo, por supuesto recibir los empleadores compensaciones o también incentivos que permitan hacer esto. No es cuestión de decirle, súbele el sueldo y ve tú cómo haces. Ajá. Eso no es el tema. De acuerdo. Bien, sí, entonces lo que es el mercado laboral como potenciador de desarrollo. Tengo una nota acá, es la capacitación del capital humano, ministro. Sí, bueno, Raúl el Ledesma. SECAP, en esto estamos trabajando duramente en el SECAP, que es una institución que había estado pues por desaparecer. Recogió un periódico, me parece que El Universo, el día de ayer, una nota, una carta a la editorial, no recuerdo de quién en realidad, imprecisa. Pedí que por favor la persona, el director del SECAP, aclare, que señalaba de alguna manera una realidad media, porque decía que la realidad es que el SECAP estaba por desaparecer, eso era una cosa cierta, que había dejado de prestar el servicio al que siempre prestaba, que era capacitación al sector más pobre del Ecuador, y eso hay que retomarlo. Para el trabajo, ¿no? Para el trabajo. Claro. El SECAP se había limitado últimamente solo a emitir certificaciones laborales, que está bien que las emita, que son certificaciones laborales, es decir, que el señor que, por ejemplo, ebanista, que no tiene ningún tipo de capacitación previa, pero que aprendió a ser un buen ebanista, el SECAP viene, recibe, hace un pequeño examen, hace una verificación, y le dicen, señor, usted es verdad, es ebanista, profesional, por decirlo así, ¿no? Entonces esa es la certificación laboral. Y lo venían haciendo, pero eso no basta. Hay que también capacitar a los que no son ebanistas a que lo sean, a los que no son carpinteros a que lo sean, a los que no son radioeléctricos, en fin. Entonces, esa es la verdad, digamos. Y la que no es verdad es que decía que en SECAP hay un montón de personas, de personal que no está haciendo nada y que casi que está lucrando del Estado. Bueno, yo no sé lo que estaban haciendo antes, pero lo que están haciendo ahora es una reingeniería y una reestructuración integral del SECAP. Están trabajando mucho y muy duro y muy fuerte incluso. Así que en esta reactivación justamente del SECAP. Así que yo creo que la parte de capacitación sí la vamos a tomar y a retomar a través del SECAP. Bien, para concluir y agradecerle al ministro de Trabajo, y siempre vamos a estar dispuestos acá porque No, encantado. en este informativo, para nosotros es un emblema el tema de la generación de empleo, abogado Raúl Ledesma. Finalmente, también cuando conversamos con los dirigentes de las cámaras, la producción, y yo he sido parte también de estos organismos, generar empleo con calidad, porque el desarrollo no debe ser sin el desarrollo humano. En este sentido también es cierto que algunos orientadores de izquierda en su momento con el decreto 8 dijeron hay que eliminar la precarización, la tercerización, y creo que se fueron al otro extremo. Hay una grave responsabilidad de los empresarios honestos, sobre todo esa juventud que hoy día está dirigiendo empresas, de ser también responsables socialmente. Claro. En ese sentido me imagino que con la experiencia y los contactos del abogado Raúl Ledesma ya estará anticipándose, y en este Consejo Consultivo Productividad y de Tributación se dejarán las cosas claras, que también el empresario no vaya a volver a prácticas antiguas. Sí, claro. Bueno, de hecho, hemos tenido una respuesta increíble y le voy a dar un programa que no es el Consejo Consultivo Tributario y que fue previo a eso. Nosotros estamos trabajando realmente muy rápido porque sé que el tiempo es oro, ¿no? Nosotros estamos relanzando, me parece que el 1 de julio recibirán oportunamente el boletín de prensa y la invitación correspondiente a un programa que es el programa de erradicación del trabajo infantil. Este programa tiene varias aristas, pero una de ellas es que tiene una mesa de trabajo, una alianza público-privada. En esta alianza público-privada,
que habían pues muy pocas empresas y fundamentalmente todas de Quito, porque se trabajaba en procesos de socialización y de sensibilización contra la erradicación del trabajo infantil, pero fundamentalmente en el Cantón Quito, lo cual está bien, pero no es suficiente. Entonces había que hacerlo también en Guayaquil, también en Cuenca, también en Machala y en otras ciudades importantes que tiene el país. No es que las otras no sean importantes, graves me refiero en el tema de trabajo infantil, ¿verdad? Hay ciudades porque tienen mayor incidencia con respecto a este tema. En esas ciudades vamos a trabajar. Y esta mesa, cuando yo hice un llamado a varias, como usted dice, amigos del sector privado, empresas, una empezó a correr la voz, otra, bueno, estamos con 360 empresas ya inscritas, nuevas en el programa, empresas muy importantes como Claro, Obsedabat, servicios de remolques, tenemos Santa Priscila, Pesquera Santa Priscila, tenemos Ray-Ban Pack, o sea, un montón, o sea, no pudiera, son una reacción positiva. Más de 300. Más de 300. Entonces, Nestlé, floricultoras, que se han incorporado y vamos a lanzar este proyecto. ¿Y eso qué es lo que dice, más allá del proyecto per se, que es muy importante? Lo que dice es la disposición y la voluntad con respecto a lo que usted acaba de señalar, a la responsabilidad social a la que están comprometidos el empresario privado. Si yo no tengo por qué salir a defender ni darme golpes en el pecho por la empresa privada, pero claramente me dijeron, nosotros sí estamos interesados en procesos de responsabilidad social. Y ojo, no solamente empresas gigantes, hay empresas también muy pequeñas, exportadoras de banano, hay empresas pequeñas, la Asociación de Banano del Ecuador de Exportadores, bueno, ahí está mi padre, obviamente, dando el ejemplo de responsabilidad social. Así que, en ese sentido, yo estoy todavía no del todo satisfecho, pero estoy muy contento con la primera respuesta que hemos tenido, que claramente me dice que con el sector privado vamos a trabajar muy bien con respecto a temas de responsabilidad social. Ellos han aceptado en un primer momento temas de sensibilización, pero en un segundo momento ellos van a apadrinar cada empresa a 1 o 2 niños para pagarles todo el tema de la escuela, todo el tema de la primaria y secundaria. Y aquellos niños que ya están en edad, y claro, autorizados para trabajar, digo 17, 18 años, ¿verdad? Y que necesitan trabajar, porque hay niños de 17 años que tienen hijos, que ya tienen un hijo, y que necesitan trabajar y acaban de salir del bachillerato. Entonces están comprometidas también a darle un espacio laboral a estas empresas, las cuales van a apadrinar a estos chicos y jóvenes, ¿verdad? Entonces yo estoy muy congratulado con esta primera experiencia y estoy seguro que solo será el inicio de una buena relación con el sector privado. En el tema de los ISO, el asunto de calidad, me imagino con su conocimiento moderno, ministro de Trabajo, podrá trabajarse también con las empresas, porque ese ISO los compromete justamente al buen trato al personal, y el personal también se compromete con la empresa. Mire, hemos conversado no solo el ISO, temas que sí son muy gravitantes. Por ejemplo, el tema de discriminación a mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen un problema, aquí hay una señorita embarazada, pero no la discriminan, tienen un problema, y es que las chicas, las señoras o las personas embarazadas, se fajan hasta el momento que más pueden para ocultar el embarazo, para no ser materia, por ejemplo, de un visto bueno, porque la única forma que usted puede desvincular a una mujer embarazada es a través de un visto bueno. Entonces ellas esconden su embarazo lo más que pueden para evitar este visto bueno, y eso en desmedro, por supuesto, del bebé, del niño que va a nacer, porque eso le causa un malestar no solo emocional, sino físico, en todo este proceso de las fajas, de fajas y para de cosas. ocultar el embarazo. Entonces, vea, yo lo que le he dicho a los empresarios es, señores, vamos a buscar las alternativas para que no solo que ustedes eviten el tema de una potencial discriminación, sino que además incentiven a que las mujeres embarazadas reconozcan y demuestren su embarazo con un mejor ambiente, con música en donde trabajan, música ambiental, con espacios de descanso mayores, con nutrición adecuada, con el tema de que siempre estén tomando líquidos para efectos del futuro, de futuro darle la leche materna, en fin, un montón de cosas que hagan del ambiente maternal, del ambiente laboral, armonía, claro, más agradable, charlas motivacionales, el tema de los ejercicios previos, es decir, todo eso que les dé el empresario, ¿a cambio de qué? Les vamos a buscar pues compensaciones. Por ejemplo, pudieran ellos, todos esos no gastos, esa inversión que se genera con respecto a aquello,
poderlo deducir del anticipo del impuesto a la renta, para darle liquidez a la empresa. Y que el padre, si es que el padre está en la empresa, porque a veces pasa y se enamoran y luego tienen hijos, bueno, si el padre está, también darle las facilidades al padre. Entonces, contrario a precarizar el trabajo y a preocupar y generarle un estrés a la futura madre de familia, más bien al contrario, generarle las condiciones armónicas, favorables para que sea un dulce y feliz embarazo. Eso estamos trabajando, y eso, más allá de los ISO, más allá de cualquier cosa, son temas reales que ocurren en el día a día. Bien, sí. Solo para acotar algo, también lo leí, no solo el tema de la discriminación para las mujeres embarazadas, sino también el tema de cuando uno va a solicitar, por ejemplo, un empleo, te piden la foto para ver si combinas o no con el trabajo, y también está también, por ejemplo, el tema del estado civil. Claro, bueno, los feos nunca nos han trabajado, pero en todo caso, más allá de eso, ya hay una serie de disposiciones que prohíben ese tipo de requerimientos de fotos, porque ¿para qué es la foto? ¿Qué quiero ver? O sea, en realidad, dígame, ¿qué quiero ver? ¿No? El tema de la foto, el estado civil, por supuesto, eso ya está prohibido. La pregunta es, ¿cómo realmente lo evitamos? Porque al fin del día, más allá de que yo entregue lo que entregue, voy a tener que tener una entrevista, y en la entrevista me van a preguntar cosas, y el empleador podrá decir, no es discriminación, simplemente no me combino, y así es simple. Y entonces, claro, yo creo que hay que trabajar en positivo. Hay que trabajar mucho. Yo no creo que es cuestión de prohibir, yo no creo que se trate de que a través de una hoja diga se prohíbe la foto, no, yo creo que hay que más bien buscar incentivos para que indistintamente del género, indistintamente de la edad, nosotros estamos trabajando fuertemente. Más adelante lo veremos, porque son varias iniciativas. Hay muchos detalles, porque en la práctica pasa que es importante conocer cuál es el ambiente familiar del trabajador. Muchas veces el trabajador puede ser muy eficiente, pero hay ambientes familiares negativos, etcétera. Yo sé que eso es de incumbencia privada, pero influye en el rendimiento. Bien, hay muchos asuntos de cosas que seguramente vamos a conversar en el futuro con el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Le dejo con alguna conclusión, algo nada más que aportar o agregarle a la ciudadanía, y especialmente los empresarios que en estos días van a comenzar a reunirse con ustedes. Bueno, yo les quiero decir que el Ministerio de Trabajo ha cambiado su política de trabajo, ha dejado de ser un ministerio perseguidor, ha dejado de ser un ministerio inaccesible, un ministerio lejano, para ser realmente un ministerio con canales de comunicación directas con el ministro, y sobre todo un ministerio que va a prevenir los problemas para no caer luego a sancionar innecesariamente a empresarios, a sancionar a trabajadores, y evitar sobre todo la precarización del trabajo. Así que en este ministerio, estimados oyentes, vamos a tratarnos como amigos, y a los amigos se los trata bien, así que no tengan ningún tipo de miedo ni de precaución en tratar de que el ministro o altos funcionarios los atiendan, porque serán atendidos. Y aunque sean amigos también, si se portan mal, ministro, bueno, a los amigos se les dice las cosas de frente, ¿no? Claro. Cuando son amigos, cuando somos amigos, las críticas constructivas son de frente. Con mayor razón. Así que, y yo soy bien mono, bien de frente, así que vamos adelante. Muchas gracias con el abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, ministro de Trabajo, y tendremos mucho por conversar en el futuro. Muy bien, gracias. Vamos al corte comercial.